Bien decía nuestro pastor que hemos estado viendo la serie, una pequeña serie. Jesús no es religión, es relación. Y deja hacer un paréntesis, precisamente hay dos ingredientes más comunes en las religiones que son reglas y rituales. Algunas religiones son esencialmente una lista de reglas de hacer o no hacer y otros de cumplir con ciertos rituales, ambos para ser considerados fieles partidarios de esa religión y por lo tanto, entre comillas, justos ante el Dios de esa religión. Y sabemos que, ¿cuántos salvos hay aquí? Las obras no salvan, sino los hombres salvos hacen buenas obras. Amén. Entonces, por eso decimos que Jesús no es religión, es una relación. No es una serie de reglas, una serie de rituales, sino es una relación. Porque sabemos en Efesios capítulo 2 y Romanos 10 cuando nos habla que por gracia somos salvos y esto es por medio de la fe. No es de nosotros, es cuando tú y yo confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Y también dice la palabra, y creímos en nuestro corazón. Lo declaramos con nuestra boca y lo creímos con nuestro corazón. ¿Que Dios qué hizo? Lo resucitó. ¿Sí? Resucitó a Jesús. Así es que fuimos justificados, y no es por obras. O sea, no porque hagamos cosas buenas, no somos salvos por cumplir reglas o rituales. Y esto para que nadie se pueda jactar. ¿Ok? Jesús es relación, es lo que quiere con nosotros, tener una relación. Y basándonos al profeta de Isaías, nos hablaba desde un principio nuestro pastor, el capítulo 9, del verso 1 al 7. Llegamos hasta, la vez pasada, hasta el verso 3, donde nos decía Isaías 9, nacimiento y reinado del Mesías. Algunos tienen algunos títulos, otros la esperanza en el Mesías, que es el ungido de Dios. Y la palabra de Dios y nos recordaban y compartían, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Multiplicaste a la gente, al pueblo, y aumentaste la alegría. ¿Se acuerdan? Dios ha aumentado nuestra alegría, ¿sí? Voltea que tienes a tu lado, ¿sí se ve alegre? ¿O no? ¿Se ve alegre? Dale un codazo, dice, alégrate, Jesús resucitó. Estamos recordando ese gran día glorioso. Y vayamos al verso 4 que dice, porque tú quebraste, repite conmigo, quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Gloria a Dios. En el sentido literal, el yugo es una pieza de madera nada ligera, sino pesada. Está unida transversalmente al eje de un arado o una carreta, a la cual atan las cabezas de dos animales, por lo general a dos bueyes. Eso impide que los animales hagan y decidan su voluntad propia, sino que son obligados a responder a la voluntad quien lleva el mando, quien lleva la carreta o el arado, ¿ok? Y en sentido figurado, escucha, y por cierto, negativo, el yugo es una forma de describir un estado de opresión, servidumbre y esclavitud que se refiere a la acción de llevar algún tipo de carga que puede ser de tipo mental, emocional o espiritual. Los yugos a los que hace referencia el profeta Isaías son aquellos que esclavizan, torturan, denigran, abusan y entristecen la vida del individuo. Y Dios jamás te ha impuesto un yugo, ¿sí? Al contrario, Él lo rompe. Dios jamás te impone un yugo. Él lo rompe. Y vayamos a Nahum, capítulo 1, verso 13. Te lo voy a leer en la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Es uno de los profetas menores. Yo sé que a veces cuestan los profetas menores encontrarlos, pero si te los aprendes de memoria, no vas a estar por Génesis buscándolo, ni por Apocalipsis, sino vas a saber más o menos dónde están los profetas menores.
¿sí? Después de Jonás, Miqueas, más o menos antes de Habacuc, que acabábamos de leer, por ahí también alguno, antes de Habacuc, Sofonías, Ageo. Nahum 1:13, dice la palabra de Dios: destrozaré, repite conmigo, destrozaré el yugo que pesa sobre ti. Romperé, repite conmigo, romperé las ataduras que te aprisionan. ¿Puedes decirle al que tienes a tu lado? Dios puede romper esas ataduras que te aprisionan. Llámese como se llame, pero díselo. Hay muchos que no lo dicen, nada más dicen que sí, pero no se lo dicen. De verdad. Si alguien viene oprimido, viene con ataduras, con algún yugo, Dios puede romper ese yugo para su gloria. ¿Sí? Destrozar, romper. Verso 5, en la NTV dice: las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego. Entonces los opresores fueron derrotados, ¿sí? Aquí está, esta profecía nos dice que fueron derrotados los opresores y como celebración de victoria fueron quemados esos uniformes de nuestros enemigos y serán combustible para el fuego, dice al final del verso 5, para que ardan como pasto, dice la versión Reina Valera. Y John MacArthur menciona, en base a este versículo, dice que el mundo ya no necesitará artefactos de guerra, porque vendrá un tiempo de paz universal tras el regreso de Jesús. ¿Cuántos esperamos ese regreso de Jesús? Y en Apocalipsis 21, verso 1 y 4, la primera parte nos dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Dios estará cumpliendo sus profecías. Y por fin, precisamente, por fin el pueblo de Israel y ahora nosotros podemos estar viendo, por fin esas profecías se estaban cumpliendo. El Mesías tan esperado había llegado. ¿Sí? Hablábamos de que Isaías profetizó 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y vayamos a Isaías, precisamente capítulo 61, verso 1 y 2. 700 años atrás de que naciera Jesús, ya profetizaba. Dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Dile al que tienes a tu lado. No le digas pobre. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias, no te adelantes, hay buenas noticias, ¿sí? El Señor está recordándonos sus buenas nuevas. Me ha enviado, dice la palabra de Dios, para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos eran liberados y que los prisioneros eran puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Aquí Jesús en Nazaret precisamente leyó esta profecía en voz alta en la sinagoga, y versos más adelante lo mencionó en Lucas, declaró: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Porque el prometido ya había llegado. Lo que había profetizado el profeta Isaías 700 años atrás, ahí se estaba cumpliendo. Por eso él reiteró: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ya estaba aquel que les iba a dar consuelo, aquel que iba a proclamar libertad a los cautivos, al que iba a anunciar el favor del Señor. Y tú y yo hemos estado recibiendo esas promesas del Señor. Cuando te compartieron, cuando tú abres la Biblia, encontramos tantas promesas de Dios. Entonces el ungido, el Mesías tan esperado, ya había llegado. Y Zacarías profetizó en Judá aproximadamente 500 años antes, 520 por ahí. Le habló al pueblo de un futuro rey que algún día establecería un reino eterno
Vayamos al libro de Zacarías, precisamente lo menciona el capítulo 9, versos 9 y 10. Aquí leemos la profecía de la entrada triunfal de Jesús, el rey de Sión. En muchas iglesias se festejó hace 8 días, ¿no? Recordando la entrada triunfal de Jesús. El rey de Sión. Y Sión precisamente significa Jerusalén y más tarde Israel como el pueblo de Dios. Y también hablamos de la hija de Sión, que es una metáfora de Israel. Zacarías capítulo 9, versos 9 y 10. Dice, alégrate mucho. ¿Cuánto? Mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y aquí vemos 4 elementos del carácter de Dios, ¿no? Que Él es rey, Él es justo, vino para salvar y Él es humilde. ¿El de al lado tiene esas características? Bueno, va a decir, el rey sí, ¿no? Rey sí, nos gustaría, ¿no? Justo, salvador, pues compartirle a otro de la salvación. Humilde, ¿cómo lo ves? Humilde. Verso 10, y de Efraín, ese es otro nombre para Israel o el reino del norte. Y de Efraín, verso 10, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Amén. Estos 2 versículos precisamente presentan los 2 advenimientos de Jesús. El verso 9, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya sucedió. Ya está entre nosotros y está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esto ya sucedió en el verso 9, la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 10, precisamente, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que está por suceder. Y ya es pronto, porque señales hay, amén. Señales hay. La primera venida Jesús vino como cordero, pero ahora vendrá en su segunda venida como león, ¿sí? Justo. ¿Estamos preparados? Que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad, amén. Y vemos que aquí el cumplimiento de Zacarías, en el verso 9, lo encontramos precisamente en los 4 evangelios. Solamente vamos a leer parte del libro de Mateo. Mateo capítulo 21, verso 8 y 9. Unos versículos antes dice la palabra del Señor que Jesús mandó, antes de entrar a Jerusalén, mandó a 2 de sus discípulos a buscar un pollino, ¿sí? Y los mandó para que los trajeran y él montara entrando en ese pollino. Que si le preguntaba el dueño qué hacían con él, que le dijeran que el Señor lo necesita. Y así fue. Y como estaban esperando al Mesías, adelante. Wow, qué generoso, ¿no? Adelante. Para algo bueno, para el reino de Dios, adelante. ¿Cuánto estamos dispuestos a servir para el reino de Dios? Para cuando alguien te pida algo para el Señor, tú digas, adelante. Y estés dispuesto y disponible. Amén. Entonces aquí es la entrada triunfal de Jerusalén, cumpliéndose la profecía de Zacarías. Algunos lo mencionan como el Domingo de Ramos. Dice el verso 8 y 9, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Sí? Sálvanos, sálvanos, Hosana, sálvanos ahora, por favor. Gloria a Dios posteriormente. Y nosotros no nos regimos por reglas ni rituales. Tal vez tú y yo venimos de una religión que son reglas y rituales. Y en esos entonces nosotros tal vez bendecíamos algo, algunas ramas, algunos mantos. Y con esas
como que señalábamos que es el rey, nuestro rey, y que estuviera en nuestros hogares, no sé. Pero tú y yo no hicimos esos rituales ahora porque sabemos la palabra de Dios. No seguimos reglas ni rituales. Y debemos de proclamar con nuestra vida que Dios es el rey de nuestra vida. Amén. Dile al que tienes a tu lado: en el lugar donde te encuentres, tu forma de vivir proclama quién es el rey de tu corazón. Y ese debe ser Jesús. Amén. Ese debe ser Jesús. Que de esa forma proclamemos quién es el rey de nuestra vida, quién es el rey que ahora está reinando en nuestros hogares. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Ahora está reinando en nuestros hogares. Así que tu forma de actuar, tu forma de hablar debe siempre reflejar a Jesús. Vamos a ver una cronología de la Semana Santa, entrando Jesús ese domingo, domingo de Ramos, domingo de la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Qué pasó el lunes? Hubo una purificación del templo y recordamos que Jesús echó fuera a los que vendían, a todos aquellos que estaban vendiendo, comprando, y les dijo: mi casa será llamada casa de oración. ¿Sí? El martes se enseñó en el templo y en el monte de los olivos. Ahí nuevamente hubo confrontación con los fariseos. Se habló de algunas parábolas. Se habló del gran mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Lo estamos amando? 2, 1, amén. Bueno, por 1, amén. Yo sé que a veces quisiéramos amarlo más y a veces nos sentimos insuficientes, pero esforcémonos para amar a Dios con toda nuestra mente, alma, corazón y con todas nuestras fuerzas, amén, con todo nuestro ser, ¿ok? También se lamentó por Jerusalén, 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 que matas a tus dos profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta a sus polluelos, pero tú no quisiste? A veces nos quiere juntar así el Señor, pero a veces nosotros no queremos. Y wow, sabemos lo que sucedió después. Gloria a Dios. También predice la destrucción del templo. Ahí muestra en Mateo 24 las señales del fin del mundo, su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sigue el día? Ahí están atentos algunos, ¿va? Miércoles están apuntando. ¿Los demás? ¿Sigue el día? Miércoles. Hay un silencio y una traición el día miércoles. Líderes religiosos conspiran para matar a Jesús y Judas Iscariote lo traiciona. ¿Por cuántas monedas? 30 monedas. ¿Qué día sigue? Jueves. Ahí se da la última cena, la oración de Getsemaní de nuestro Señor Jesucristo y su arresto. Alrededor más o menos el arresto entre 10 y las 12 de la noche. Del día jueves, estamos en el día jueves. La última cena, ¿se acuerdan? Tomó pan, lo bendijo, también tomó el vino y lo bendijo. Señor, dijo el Señor, esto es mi cuerpo. Y el vino, dice que tomó la copa de vino y esta es mi sangre del nuevo pacto, porque el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Esto lo llevarán a cabo, lo recordarán, harán memoria de esto. La oración de Getsemaní, ¿se acuerdan cuando oró y hasta gotas de sangre? Estaba muy angustiado nuestro Señor orando. Y previamente les dijo a sus discípulos: no se duerman, oren. ¿Qué les dijo? Oren para que no entren en tentación. Así que ante cualquier circunstancia, orar sea siempre, siempre, siempre nuestra primera acción. Ante cualquier circunstancia, ¿sí? Orar. Oren siempre. Jesús expuso, ¿sí?, su temor, su angustia. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántos hemos dispuestos a decirle eso al Señor? Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ante cualquier circunstancia, porque es mejor su voluntad, porque es buena, agradable y perfecta.
Buena porque nos va a gustar, es agradable, es buena porque nos conviene, es agradable porque nos va a gustar y es perfecta porque Dios no se equivoca. Dios es perfecto, no se equivoca con nosotros. Es mejor su voluntad que la nuestra. ¿Sí? Amén. Porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Ahí hubo el arresto en medio de muchas irregularidades en medio en su arresto, comenzando porque fue de noche, cuando los procesos judiciales son en el día. Usaron la fuerza armada innecesaria, como si fuera un criminal. Y Él se entregó. No puso resistencia. Falta de cargos formales, testigos falsos, autoincriminación forzada, veredicto inmediato, maltrato físico antes de una condena formal, burlas, golpes en el cuerpo. Su rostro fue escupido, lo abofetearon y le dieron puñetazos. ¿Te imaginas? Desde esa hora de su arresto hasta la crucifixión, más de 10 horas padeciendo eso, burlas, bofeteadas. ¿A cuántos lo han bofeteado? ¿Es agradable? ¿Es agradable? Ahora puñetazo. ¿A cuántos le han dado puñetazo? Mayormente los varones, ¿va? De chicos. No es agradable, ¿verdad? Puñetazos que te escupen en la cara. ¿A cuántos? Perdóname la expresión, pero ¿a cuántos? Era denigrante. Todo lo que pasó Jesús, burlándose de Él, golpeándolo. 10 horas padeciendo de un lado para otro. Lo llevaron con Anás y después con Caifás y después al Sanedrín y de ahí a Pilatos a Herodes otra vez a Pilatos, y Pilatos lo entregó a los romanos soldados nada agradables, para seguir siendo lacerado y latigado por tus pecados y mis pecados. Eso que tú y yo debimos de haber pasado, pero Dios en su infinito amor no permitió que eso sucediera, porque tú y yo no íbamos a soportar, sino que Jesús murió por ti y por mí. Isaías 53, verso 3 nos dice: fue despreciado y rechazado. Repite conmigo: despreciado y rechazado. ¿Cuántos han sentido rechazo, desprecio? Hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Wow. No nos importó. ¿Cuánto no nos ha importado su palabra, su voluntad para nuestra vida? ¿Cuántos lo rechazamos? Una y otra vez lo rechazamos cuando nos decían: entrégale tu vida al Señor, arrepiéntete de tus pecados, entrégale tu vida al Señor. Muchas veces yo lo rechacé, pero le doy gracias a Dios porque me permitió un día recibirlo en mi corazón. Hosana al Hijo de David. Muchos gritaban y posteriormente: crucifícalo. No dudo, muchas de esas gentes que creían que Él venía a salvarlos de la opresión romana, después de decirle: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, estuvieron ahí diciendo: crucifíquenle, porque no eres aquel que yo esperaba, porque mi matrimonio no ha sido sanado, porque mis hijos no han cambiado, porque mi esposo no ha sido liberado, por esto, por el otro. A veces podemos tener esa actitud de decir: crucifíquenle. ¿Y cuántos hemos sentido y hemos escuchado personas que lamentablemente por alguna situación le dan la espalda a Dios, cuando muy posiblemente fueron nuestras acciones o malas decisiones que tomamos? Viernes. ¿Qué día viene? Viernes. La crucifixión. Y fíjate, históricamente la crucifixión fue el método que los romanos utilizaron para ejecutar a Jesucristo. La forma más dolorosa y degradante de pena capital del mundo antiguo se convirtió en el medio por el cual Jesús llevó a cabo el sacrificio expiatorio por los pecados de la humanidad. Dile al que tienes a tu lado: Jesús murió por ti y murió por mí.
Jesús pagó el precio por tus pecados y por mis pecados. Históricamente, una persona a la que se crucificaba en la época de Jesús, primeramente se azotaba con un azote que consistía en cuerdas con trozos de metal o hueso en los extremos, o por lo menos se le flagelaba hasta que sangrara. Y esto no se hacía solo para demostrar crueldad, sino que además su intención era apresurar su muerte. Después de ser azotada, se obligaba a la víctima a cargar la cruz hasta el sitio de ejecución. A menudo se colocaba alrededor del cuello del criminal una tablilla donde se detallaba el delito o delitos, y luego se sujetaba a la cruz. Una vez que llegaba al lugar, el prisionero frecuentemente era atado, el método normal, o clavado en la cruz si se deseaba una muerte más rápida. Imagínate esto. Tú y yo lo que deberíamos de haber estado pasando. El clavo se colocaba atravesando la muñeca para soportar el peso del cuerpo. Los pies finalmente se ataban o se clavaban al poste. Luego se levantaba la viga con el cuerpo y se sujetaba al poste que ya estaba colocado en sentido vertical. La muerte se producía por falta de circulación de sangre o paro cardíaco, sobre todo si la víctima era atada. Podía llevar días de horrendo dolor hasta que las extremidades se tornaban lentamente gangrenosas. De modo que los soldados con frecuencia les quebraban las piernas para provocar una muerte rápida. Todo eso estaba pasando Jesús. Abofeteado, escupido, golpeado, lacerado, caminando, cargando su cruz, tu cruz y mi cruz. Esta clase de ejecución por lo general se llevaba a cabo en lugares públicos y el cuerpo se dejaba durante días en descomposición, y esto permitía que las aves de carroña lo destrozaran aún más. Nuevamente, todo esto Jesús padeció por ti y por mí. ¿Nos pondríamos en ese lugar? Jesús no lo permitió, porque tú y yo no íbamos a aguantar. La tortura y el sufrimiento de Jesús que soportó en la cruz fueron necesarios para salvar a toda la humanidad. Amén. Fue para salvar a toda la humanidad, y eso te incluye a ti y me incluye a mí. ¿Sí? Dios no escatimó y se bajó de su trono como siervo, entregando su vida por ti y por mí. Ahora, la cronología de ese viernes a partir de su crucifixión. ¿Qué pasó de las 9 a las 10 de la mañana? Que dice la palabra de Dios que es la hora tercera. ¿Qué sucedió? Jesús fue crucificado a la hora tercera, a las 9 de la mañana de ese día viernes. ¿En qué día estamos? Viernes. Jesús nos perdona, ¿se acuerdan? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí te incluyó a ti y me incluyó a mí. No sabíamos lo que estábamos haciendo antes en nuestra vida pasada, antes de venir a Cristo, y ahora decidir ser obediente día a día, porque es día a día. Estamos en un tiempo de santificación, amén. Día a día. También repartieron sus vestidos. De las 10 a las 11 de la mañana, ¿qué sucedió? Lo insultaron. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Muéstranos que eres el Hijo de Dios. Seguían insultándoles. Seguían insultando. Desciende. La gente que pasaba, los soldados, de las 11 de la mañana a las 12 del día, le prometió a uno de los ladrones: desde hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. ¿Sí? Porque le dijo: acuérdate de mí. Le decía el otro: tú y yo pues merecemos este castigo, pero él, ¿qué? Señor, acuérdate de mí cuando vayas a tu reino. Desde hoy estarás en el paraíso. ¿Cuándo estaremos en el paraíso? ¿Cuántos estaremos? ¿No? ¿Cuántos se quieren ir hoy al paraíso? Bueno, quién sabe qué estés pasando, ¿verdad? Que a veces, Señor, ya llevo. El Señor te tiene por algo, ¿sí?
para cumplir sus grandes propósitos. Amén. También le encargó a Juan su madre. Le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después le dijo al discípulo, le dijo Juan, he aquí tu madre. Y desde ese momento se encargó Juan de su mamá, de la mamá de Jesús. Vean qué honor le dio a su madre hasta el último día de vida, hasta los últimos minutos. Honró a su padre y a su madre, a su padre hasta que le permitió el Señor vivir con él, y hasta a su madre, hasta los últimos instantes de su vida, la honró. No la dejó sola, no la desamparó, sino que le encargó a Juan. ¿Sí? ¿Cuántos hijos honramos a nuestros padres? Ya no hay tantos amenes, ¿ah? ¿Ah? Honrar, obedecer. De las 12 del día hasta la 1 de la tarde, ¿qué sucedió? Dice la palabra de Dios que el cielo se oscureció. 3 horas de oscuridad. 3 horas. De las 2 de la tarde a las 3. Dice la palabra de Dios, antes de llegar a la hora novena, que es las 3 de la tarde, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchos años tal vez hemos escuchado que en ese momento Dios le dio la espalda porque había cargado el pecado de toda la humanidad, y le dio la espalda, lo abandonó y él se sintió abandonado. Pero otros dicen, y probablemente más certero, que él estaba recordando. Recuerden el Salmo 22, y cuando estés en tu casa, lee el Salmo 22. Le estaba recordando eso: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y comienza con unas palabras de angustia y posteriormente termina con celebración, porque él sabía lo que iba a pasar. Eso iba a ser momentáneo, iba a estar ahí padeciendo, pero él sabía que iba a resucitar al tercer día. Iba a ser un día glorioso para Jesús, un día glorioso. Y eso es lo que le estaba recordando, que es, citando el Salmo 22, léanlo, les decían. Recuerden, profecías que se están cumpliendo y se van a seguir cumpliendo. Dice la palabra de Dios que también las tumbas se abrieron, los sepulcros se abrieron. Iba a decir algo gracioso de eso, pero no. Sepulcros, imagínate, ver personas que no veías, algunas amadas, otras tal vez no tanto, pero los sepulcros se abrieron, personas volvieron a la vida, porque Dios eso es lo que da, vida, y vida en abundancia, dice su palabra, ¿no? ¿Sí? Amén. Y vida en abundancia. ¿Está vivo el que tienes a tu lado? ¿O ya se durmió? Yo no lo dormí, tal vez no se durmió temprano ayer y ya, yo no tengo la culpa. ¿Está vivo el que está a tu lado? ¿Sí? Gloria a Dios, amén. Su costado fue traspasado. Uno de los soldados le abrió el costado y salió la última gota de sangre. Agua y agua. Había derramado toda la sangre para el perdón de tus pecados y de mis pecados. Gloria a Dios, amén. Por esa sangre somos perdonados. También hubo la confesión del centurión. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Reconoció todo lo que había dicho y él lo estaba constatando. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cuando Jesús muere. El grito de consumado es, que me adelanté, ¿verdad? A la hora tercera. Cuando Jesús dijo consumado es, ese fue un grito de victoria. ¿Por qué? Porque destruyó todo yugo que nos mantenía en cautiverio. Éramos esclavos al pecado. En la semana estábamos escuchando, algunos mencionaban en la charla, ¿no? Que los satánicos ya no se fijan en las personas que no tienen a Dios en su corazón. Porque ellos solitos pecan. Tú y yo pecábamos solitos, ¿cierto o no? Y Satanás ni se preocupaba de nosotros. Se preocupaba a aquellos que hacían temblar el cielo con sus oraciones, con sus obras, con el evangelismo, con los milagros que hacían en el nombre de Jesús. Hagamos temblar el infierno con nuestras oraciones. ¿Cuántos dicen amén? Con nuestra vida.
Por eso con nuestra vida debe de reflejar a Jesús, el Rey de nuestro corazón. Pues, wow, Jesús prefirió morir por ti que vivir sin ti. Díselo al que tienes a tu lado. Jesús prefirió morir por ti que vivir sin ti. Entonces la tierra tembló, las tumbas se abrieron a partir de las 3 de la tarde. Su costado fue traspasado. El centurión confiesa que él es el Hijo de Dios. Bajan el cuerpo de la cruz y es sepultado. Y gracias a su sacrificio podemos experimentar una vida nueva. Gracias a Jesús, tú y yo tenemos una vida nueva si hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, lo hemos declarado con nuestra boca y hemos creído, ¿sí? Porque hemos sido justificados por haber creído que Dios lo levantó de los muertos, ¿sí? Y somos salvos desde el momento que tú y yo lo proclamamos con nuestra boca. Para salvación, dice la palabra de Dios. Entonces experimentamos esa vida nueva. Mediante la crucifixión de Cristo, Dios juzgó el pecado, derrotó a Satanás y nos reconcilió con él. Amén. Porque tú y yo estábamos separados, éramos sus enemigos. Pero Jesús vino a traernos esa reconciliación con nuestro Dios y Padre celestial. ¿Qué día sigue? Sábado en el sepulcro. Silencio. La tumba sellada. Guardias mandaron a resguardar la tumba, alrededor de 16 soldados. Esa era una guardia romana en aquel entonces. 16 elementos, imagínense. Les dijeron, tal vez vengan sus discípulos a robar el cuerpo. Y hay varias teorías del cuerpo desmayado, el cuerpo robado, etcétera, etcétera. Hace como 2 años compartí algo de que el Señor resucitó. Vayan a buscar ese video y voy a poner a trabajar a los chicos aquí. Van a poner el enlace, ¿verdad? Aquí. Resucitó, creo que se llama así. Donde menciono las teorías que mucha gente creyó. Y hasta el día de hoy hay alguna que todavía cree. Que Jesús no murió. Entonces fue sellada la tumba. Una guardia romana son puestos para asegurar la tumba. Y en la tarde, pasando las 6, porque recordemos que ese día era día de descanso. Entonces, pasando las 6 del día sábado, ya vendría siendo el siguiente día. Mujeres fueron a comprar especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor para el día siguiente. Todavía no creían que Jesús iba a resucitar. Por eso fueron a comprar esas especies para preparar, para ungirlo solamente. El día domingo. Más sin en cambio el día, ¿qué sigue? Sigue día domingo. ¿Qué pasó? Ese día es de resurrección. La tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía. Wow, es sorprendente. Imagínate tú, ¿cuántos lamentablemente hemos llevado a algún pariente? Pero imagínate regresar, pues querer verlo por el amor que ellas tenían. Fueron al otro día, querían ungirlo, el cuerpo de su amado, de su Señor. No creían que iba a resucitar. Pero oh, gran sorpresa. Acompáñame a Mateo capítulo 28, del verso 1 al 10. Oh, gran sorpresa, dice la palabra del Señor. El domingo, ¿cuándo? El día domingo, por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. Fíjense qué curiosos, mujeres. ¿Dónde estaban los varones? Los valientes varones. ¿Dónde estaban los varones que decían, sí, Señor, yo te voy a defender y hasta donde vayas yo iré contigo? Sacando la espada y cortando oreja como torero. Yo, Señor. ¿Dónde estaban esos varones? Eran mujeres las que fueron a ver el cuerpo de su amado. Y de verdad, si contamos ahorita cuántos hombres y mujeres hay aquí, ¿cuántas mujeres se acercan al Señor? Iban para ver cómo estaba el Señor, para acercarse con Él. Lamentablemente hoy en día habemos menos varones buscando del Señor que mujeres. Mujeres, Dios les bendiga por buscar al Señor. Inclusive hasta por levantarnos temprano los domingos. Vamos a la iglesia. ¿A cuántos los levantan en la mañana?
Ahorita no levantan la mano. No, no la levantes. No voy a. Pero qué curioso, mujeres con ese corazón para ir a ver a su amado. Dice el verso 2, de repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Quitó la piedra, no para que saliera el cuerpo de Jesús, sino para que vieran que el Señor ya no estaba ahí, que Él había resucitado. Porque una piedra pesada de tonelada y media, 2, algo así dicen, por ahí, para poderla retirar. Entonces la hizo a un lado, se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias, dice aquí la palabra del Señor, temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Qué valientes soldados, ¿no? Entonces el ángel les habló a las mujeres: no teman. Wow, mujeres, no teman. Y también varones, no teman. Dijo: sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Amén. Ya no está aquí, el Señor ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo, y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Entonces contémosle, alguien te contó a ti que Jesús había resucitado, ¿cierto o no? Y que te querían las filas de su familia, porque Él había pagado el precio por ti y por mí. Nos compró a precio de sangre. Entonces también corramos a otros y digamos lo que Dios ha resucitado. Jesús ha resucitado, amén. Ahí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa. Estaban asustadas, pero a la vez llenas de gran alegría. Repite conmigo: llenas de gran alegría. ¡Wow! Mi Señor, mi amado, ha resucitado. Y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban? Voy terminando. Dice el verso 9: mientras iban, Jesús les salió al encuentro y la saludó. ¿Quién le salió al encuentro? ¿Y qué hizo? La saludó. Y no la saludó de lejos, la saludó de cerca. Porque Jesús es un Dios cercano. Jesús no es religión, es relación. Se acercó a ellas. El Señor es el que nos llama. Y dice Apocalipsis, ¿no? El Señor toca la puerta de tu corazón y nos llama. Eso lo utilizamos mucho para las personas que no han recibido a Jesús. También me lo dijeron a mí. Pero si tú lees desde antes, le está hablando a la iglesia. ¿Cuánta iglesia hay aquí? Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Si tú oyes y abres, dice: yo entraré contigo, cenaré contigo y tú conmigo, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos le queremos abrir la puerta de nuestro corazón? El Señor ha estado tocando la puerta de nuestro corazón una y otra vez. Y si tú no has recibido a Jesús, no le has abierto la puerta y no lo has recibido como tu Salvador, hoy es el día para que te haga resucitar de esa vida de muerte, ahora una vida de vida eterna. Amén. Ellas corrieron hasta Él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Es hasta tema para otra prédica, ¿no? Abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman. Otra vez les dijo: no teman. Digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Gloria a Dios. Jesús no es religión, es una relación. Digámosles a otros: Dios te ama. Pero tu pecado te impide tener esa relación, porque Dios es un Dios santo. Esa relación nos impide, nuestra condición nos impedía acercarnos a Dios. Nuestro pecado nos impide acercarnos a Dios. Pero Dios siempre está dispuesto a ser encontrado. Busquémoslo mientras sea y pueda ser hallado, dice la palabra de Dios. La resurrección es un hecho histórico y poderoso.
A Jesús lo crucificaron, pero no lo mataron. Lo buscaron, pero no lo encontraron. No estaba. Había resucitado. El último versículo que vamos a leer, bueno, son dos, en 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: permítanme recordarles, aquí hablando Pablo a la iglesia de Corinto, permítanme recordarles, hermanos, el evangelio que les prediqué antes. Ustedes lo aceptaron entonces y perseveran en él. Es por medio de este mensaje como ustedes alcanzan la salvación. Es decir, si todavía lo creen firmemente, si no, todo fue en vano. Lo primero que hice fue transmitirles lo que me enseñaron, que Cristo murió, dile que tienes a tu lado, que Cristo murió por nuestros pecados de acuerdo con las Escrituras, que fue sepultado y que al tercer día se levantó de la tumba según las Escrituras. Y esa es una palabra de fe, es la palabra de fe que nosotros predicamos, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Así que no hay ningún líder que haya resucitado como Jesús. Todos los huesos de cualquier líder, de cualquier religión, ¿dónde están? En su tumba. Si tú les preguntas a sus feligreses, ¿dónde está su Dios? Está muerto. Pero Jesús, ¿dónde está? Él está vivo. Él ha resucitado. Dejó la tumba vacía y ahora regresó al Padre y está sentado a la diestra de nuestro Señor, de nuestro Padre celestial, esperando el día para venir por ti, por mí. Ese día glorioso, amén. Nuestro Jesús está vivo y Él aún está obrando en los corazones de todo el mundo. Y todavía hoy está obrando en tu corazón, en mi corazón. Así es que celebremos esa entrada triunfal de Jesús a nuestro corazón, amén. Él que es quien nos dio la libertad al romper el yugo de la muerte que nos oprimía, el perdón de nuestros pecados al ser crucificado y la vida eterna al resucitar, venciendo la muerte y la muerte de cruz, amén.